Hola, bienvenidos una vez más a Huellas con Propósito, mensajes que edifican y te invitan a reflexionar. A lo largo de este tiempo hemos visto a través de la carta de Pedro que nos ha ido preparando para vivir en tiempos finales y difíciles. Hemos aprendido a vivir con sobriedad y buen juicio, a orar bien, despiertos, atentos y enfocados, y a amar con un amor verdadero e incondicional. Hoy llegamos al cuarto y último consejo, aquel que traduce todo lo anterior en una acción visible y transformadora. Practicar la hospitalidad. La hospitalidad se define como la disposición de recibir y tratar tanto a conocidos como a extraños de manera cálida, amistosa y generosa. En el Nuevo Testamento, la palabra hospitalidad significa literalmente amor por los extraños. No es solo cortesía, es una expresión concreta del amor cristiano. En el Antiguo Testamento, la hospitalidad era considerada una virtud ordenada por Dios. De hecho, la Biblia, la palabra completa en su esencia, cuenta una gran historia de hospitalidad. La historia de Dios que nos recibe, acoge, restaura a un pueblo que no merecía ser recibido. Con la venida de Cristo, la hospitalidad se amplía y se convierte en un modelo de amor y compasión hacia el prójimo. Jesús y sus discípulos dependieron de la hospitalidad y también la practicaron a lo largo de todo su ministerio. La iglesia primitiva, por su parte, siguió también ese mismo ejemplo y por eso llegó a ser un requisito para quienes desean liderar la iglesia. Como cristianos, hemos sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad y la hospitalidad es una de las maneras más prácticas y poderosas de hacerlo. Por eso, recordemos muy rápidamente algunos ejemplos bíblicos que nos muestran distintos aspectos de la hospitalidad y cómo debemos aplicarlos hoy en día. En la carta a los Hebreos, por ejemplo, nos recuerda la importancia de la hospitalidad al hacer referencia a Abraham y a Sara, quienes recibieron en su casa a 3 extraños que resultaron ser ángeles. Por supuesto que esto no significa que toda persona que recibamos sea un ángel o que recibamos a todo el mundo. Jesús lo aclaró en el Evangelio de Mateo al referirse más al servicio hacia los demás. Porque cuando servimos a otros, lo hacemos como si estuviéramos sirviendo al mismo Cristo. La carta de los Efesios nos recuerda que somos hechura de Dios y que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una de esas obras es practicar la hospitalidad, la ayuda especialmente a los perdidos espiritualmente. La hospitalidad de Abraham y Sara no solo demostró su amor por Dios, sino también su amor por quienes no conocían. Hay otro ejemplo, que es Rahab, una prostituta de Jericó, quien hospedó a los espías israelitas. Su hospitalidad no solo le salvó la vida a ella y a su familia, sino que contribuyó a la victoria del pueblo de Dios. Arriesgó su propia vida porque había oído hablar de Dios y creyó en Él. Actuó por fe. Esa fe y esa hospitalidad fueron recompensadas. Su familia fue salvada y Rahab llegó a formar parte del linaje de Jesús. Su historia nos enseña que la hospitalidad puede ser el fundamento de una nueva generación bendecida. También recordemos la historia de la viuda de Sarepta. El profeta Elías llega a Sarepta y es recibido por una viuda que apenas tenía lo suficiente para sobrevivir. Aún así, ella mostró una hospitalidad extraordinaria al compartir lo poco que tenía. Su hospitalidad nació de la fe y fue recompensada
con provisión constante de harina y aceite durante toda la sequía. Jesús reafirma este principio con la multiplicación de los panes y de los peces. Y esta historia nos enseña que la hospitalidad no se practica solo en abundancia, sino también en la escasez. ¿Cómo no recordar la historia del buen samaritano? Jesús relata la parábola del buen samaritano. Un hombre herido es ignorado por quienes debían ayudarlo, pero un samaritano se detiene, se compadece, practica la hospitalidad con generosidad y amor. Esta enseñanza, vivida por el mismo Jesús, nos recuerda que la hospitalidad también debe extenderse a quienes consideramos diferentes o incluso enemigos. Sabemos que la palabra enemigo significa aquel que no te ama. En ella se manifiesta la alegría de amar en la hospitalidad y dar sin condiciones. Estas y muchas más historias nos recuerdan que estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. La hospitalidad no es un detalle menor, es una herramienta poderosa para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Es una oportunidad concreta para cumplir la gran comisión, compartir nuestra fe y mostrar el amor de Cristo de manera tangible. El significado de la hospitalidad nos enseña a amar a los perdidos, a fundamentar en la verdad a las nuevas generaciones, a fortalecer la fe en tiempos de dificultades, a vivir y sentir el gozo de la generosidad y a usar nuestras vidas como un testimonio. En tiempos difíciles, Dios no nos llama a escondernos, sino a abrir el corazón y a compartir lo que hemos recibido. Porque cuando amamos verdaderamente, nuestro testimonio se convierte en una vida compartida. Si este mensaje te agradó, dale me gusta y practica la hospitalidad compartiéndolo con los demás. Nos vemos en 8 días con un nuevo mensaje que dejará en tu corazón una huella con propósito. Hasta pronto y bendiciones.